¿Alguna vez te has detenido a observar las líneas de tus manos y a preguntarte qué secretos guardan? Si pensabas que solo tenían que ver con tu destino físico o tus rasgos de personalidad, es hora de descubrir una perspectiva completamente nueva. Las líneas de nuestras manos son mucho más que simples marcas en la piel. Son un reflejo de nuestra alma, un mapa espiritual que guarda los misterios de nuestra existencia. Tal vez, justo frente a ti, estén las respuestas que tanto has buscado, esas respuestas que hablan de tu propósito más profundo. Cada línea tiene un mensaje único que, aunque pocas personas logran comprender, está disponible para aquellos que se atreven a mirar más allá de lo evidente. Imagina por un momento que tus manos no solo te han acompañado a lo largo de tu vida, sino que también han sido las guías de tu viaje espiritual. Cada trazo, cada curva tiene un significado profundo, que solo se revela a aquellos que están dispuestos a escuchar lo que el universo quiere compartir. Hoy vamos a explorar 10 hechos que cambiarán la forma en que ves tus manos y, lo más importante, cómo esas líneas pueden conectar tu vida con algo mucho más grande. Si te sientes llamado a descubrir más sobre tu camino espiritual, no olvides darle like a este video, compartirlo con tus seres queridos y suscribirte para seguir profundizando juntos en estos temas que transforman nuestra forma de vivir. Este es un viaje único, y cada descubrimiento que hagas sobre ti mismo es una victoria. Así que, ¿estás listo para empezar a leer las líneas de tu alma? Cada vez que miramos nuestras manos, estamos observando una de las partes más poderosas de nuestro cuerpo. Las líneas de las manos no son simples huellas, son mapas vivos que reflejan nuestro viaje espiritual. Tal vez nunca te hayas detenido a pensar que esas pequeñas marcas podrían contener la clave para entender tu propósito en esta vida, pero, en realidad, esas líneas son como huellas divinas, grabadas en nuestra piel por una razón. A través de la quiromancia, se cree que las manos no solo nos revelan nuestra personalidad o nuestro destino físico, sino que nos hablan de nuestra esencia espiritual, de aquello que vinimos a aprender y compartir en esta vida. Cuando te tomas un momento para estudiar esas líneas, estás mirando más allá de lo que está a simple vista. Estás accediendo a una sabiduría ancestral que te conecta con lo divino y con tu propósito más profundo. Y si estás aquí hoy, es porque algo te está llamando a descubrir más. Quizás sientas una intuición creciente que te dice que hay más que aprender sobre ti mismo, algo que te conecta con lo espiritual, y esas líneas pueden ser la clave. Si estás listo para seguir explorando este viaje de autoconocimiento, te invito a darle like a este video y suscribirte para seguir descubriendo juntos los secretos que el universo tiene para ti. Hecho 1. La línea de la vida. Cuando pensamos en la línea de la vida, la mayoría de las personas la asocia con la duración de nuestra existencia, pero esta línea tiene mucho más que decirnos. Es una representación del flujo energético que atraviesa nuestra vida, de cómo nos conectamos con el mundo, con los demás y con nuestra misión espiritual. A través de ella, podemos entender no solo cómo nos afectarán los eventos externos, sino cómo respondemos ante ellos desde lo más profundo de nuestro ser. Esta línea está vinculada a la vitalidad, a la fuerza que nos impulsa a vivir cada día, pero también nos revela algo mucho más profundo: nuestras decisiones, nuestros miedos y la capacidad de abrazar nuestra auténtica esencia. La presencia de curvas o interrupciones en esta línea no son señales de debilidad o fatalidad, sino indicativos de momentos de transformación, de crecimiento espiritual. Cada cambio en la línea puede simbolizar momentos de despertar, de expansión de conciencia y de conexión con nuestro propósito más elevado. Si alguna vez has sentido que la vida te lleva por caminos inesperados, que quizás estás en un momento de crisis o de cambio, tu línea de la vida te está hablando. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de estos giros en nuestro viaje espiritual y cómo, a través de ellos, nos acercamos a nuestro propósito divino. Y si te ha resonado este mensaje, no dudes en darle like a este video, compartirlo y seguir explorando con nosotros cómo estas señales espirituales pueden transformar tu vida. Hecho 2. La línea de la cabeza. La línea de la cabeza, esa línea que atraviesa la palma de tu mano de manera casi horizontal, es mucho más que un indicador de inteligencia o capacidad mental. En el contexto espiritual, esta línea está directamente vinculada con la sabiduría divina que habita en cada uno de nosotros. No se trata solo de nuestra mente racional, sino de la conexión con el conocimiento superior,
la intuición que nos guía cuando estamos en sintonía con nuestra alma. Esta línea es como el puente entre lo terrenal y lo divino, entre lo que sabemos con nuestra mente y lo que comprendemos con nuestro corazón y espíritu. Si prestas atención a cómo se forma la línea de la cabeza, podrás descubrir mucho sobre tu capacidad para escuchar esa sabiduría interna, esa voz que te guía en momentos de incertidumbre. La forma en que se curva, su longitud y las bifurcaciones que pueda tener, son señales de cuán abierta está tu mente a recibir mensajes del universo. Cuando la línea de la cabeza es profunda y clara, es un indicio de que tienes una fuerte conexión con tu intuición y sabiduría interior. Pero si ves que está fragmentada o interrumpida, podría ser una señal de que te falta claridad espiritual o que estás desconectado de esa guía. Si algo de esto resuena contigo, recuerda que siempre puedes fortalecer tu conexión con tu sabiduría divina a través de prácticas de introspección y meditación. No olvides darle like a este video y suscribirte para seguir explorando cómo descubrir estos secretos espirituales. Hecho 3. La línea del corazón. La línea del corazón es una de las más fascinantes y reveladoras de la mano. A menudo, la asociamos con nuestras emociones más profundas y, de hecho, es justamente eso lo que refleja: nuestra capacidad para amar, para conectar con los demás desde un lugar de vulnerabilidad y compasión. Pero, más allá de los aspectos emocionales, esta línea también está conectada con nuestra energía espiritual, mostrando cómo nuestras relaciones y experiencias afectan nuestra vibración más profunda. Cuando esta línea es clara y profunda, indica una persona con una conexión fuerte con su corazón y su espiritualidad. Es una señal de que estás abierto a recibir y dar amor, no solo de manera terrenal, sino desde un nivel divino. Las variaciones en la línea del corazón, como los cortes o las bifurcaciones, pueden señalar bloqueos emocionales o momentos en los que tu capacidad para amar y confiar ha sido afectada, pero también ofrecen la oportunidad de sanar y abrirte nuevamente a las bendiciones que el universo tiene para ti. Tu corazón no solo late por ti mismo, es el centro de tu conexión con lo divino y con el mundo que te rodea. A través de esta línea, el universo te guía en tu camino de sanación, amor y crecimiento. Si alguna vez te has sentido desconectado o herido emocionalmente, recuerda que las líneas de tus manos, como un reflejo del alma, siempre tienen el potencial de sanarse y evolucionar. Este proceso de transformación emocional y espiritual está siempre disponible para ti. Hecho 4. La línea del destino. La línea del destino es una de las más misteriosas y fascinantes, ya que no todos la tienen claramente definida. Para aquellos que la tienen, esta línea puede ser un reflejo de un destino marcado por eventos significativos, pero también es un indicador de cómo la energía universal está guiando tu vida hacia un propósito superior. No se trata solo de un camino físico o material, sino del viaje espiritual que estás destinado a seguir, un viaje que está alineado con tu misión de vida más profunda. Cuando esta línea parece clara y bien definida, sugiere que hay una fuerte conexión con el propósito divino. Puede indicar que estás alineado con tu misión espiritual y que las decisiones importantes de tu vida están siendo guiadas por una fuerza mayor. Sin embargo, cuando la línea es débil o fragmentada, podría ser una señal de que estás experimentando desconexión o resistencia a tu propósito espiritual, tal vez porque te has desviado de tu camino o estás ignorando las señales del universo. El hecho de que esta línea sea un reflejo del destino no significa que esté escrita en piedra. Es una guía. En cualquier momento, puedes elegir caminar conscientemente hacia tu misión espiritual, abriéndote a la sabiduría y las oportunidades que te guían hacia tu propósito divino. La línea del destino no solo señala tu futuro, sino también tu capacidad para tomar las riendas de tu vida espiritual y elegir el camino que más resuene con tu alma. Hecho 5. Las variaciones en las líneas de la mano. Las manos no son estáticas. Al igual que nuestra vida, están en constante evolución. Las líneas de nuestras manos pueden cambiar con el tiempo, reflejando los cambios espirituales y emocionales que experimentamos a lo largo de nuestra existencia. Estas variaciones no son meras coincidencias, sino que son señales de crecimiento, aprendizaje y transformación. Cada cambio en una línea puede ser interpretado como un hito en tu camino espiritual, una manifestación de cómo tu alma está evolucionando. Por ejemplo, si notas que la línea de la vida se alarga o se vuelve más definida, podría ser una señal de que estás entrando en una nueva fase de tu vida, un momento de renacimiento o de expansión de conciencia.
Las líneas también pueden volverse más claras o difusas, lo que refleja momentos de claridad espiritual o confusión interna. Las alteraciones en la línea del corazón pueden indicar cambios en tu vida emocional y afectiva, mientras que las fluctuaciones en la línea del destino podrían señalar que estás en un punto de inflexión, donde tienes la oportunidad de redefinir tu camino y propósito. Es importante recordar que no debes temer los cambios en tus manos. En realidad, son señales de que estás en un proceso continuo de transformación, y cada variación te invita a abrazar la evolución de tu ser. Estos cambios te guían hacia una comprensión más profunda de ti mismo y de tu conexión con lo divino, reflejando tu crecimiento espiritual en el plano físico. Hecho 6. Los montículos de la mano. Además de las líneas, las montañas o montículos de la mano juegan un papel crucial en la interpretación espiritual de la quiromancia. Estos montículos, ubicados en las bases de los dedos y en la palma, están relacionados con los aspectos más profundos de nuestra energía y personalidad. Cada montículo representa diferentes áreas de la vida, como la creatividad, la intuición, la comunicación y el bienestar emocional. Estudiarlos puede ofrecerte una visión más clara de cómo tu energía espiritual se manifiesta en el mundo físico. Por ejemplo, el montículo de Venus, ubicado en la base del pulgar, está vinculado con el amor, la sensualidad y la energía vital. Una presencia fuerte de este montículo sugiere una persona que irradia una energía de amor y vitalidad, alguien que está profundamente conectado con su alma y con el universo. Si el montículo es plano o débil, podría indicar que la persona está desconectada de su fuente de energía vital, lo que podría reflejar una falta de amor propio o una desconexión con su propósito divino. El montículo de la luna, por otro lado, se relaciona con la intuición, la creatividad y la conexión espiritual profunda. Un montículo bien desarrollado puede indicar una persona que tiene una fuerte capacidad intuitiva y espiritual, mientras que uno menos pronunciado puede sugerir que la persona está en busca de su propia conexión interior. Estos montículos nos muestran cómo interactuamos con el mundo espiritual y cómo nuestra energía interior se expresa en la vida diaria. Hecho 7. Las bifurcaciones y cruces en las líneas. Las bifurcaciones y cruces en las líneas de la mano son signos poderosos que indican momentos de transición y cambio espiritual. Estos puntos en las líneas no son simples accidentes o marcas sin sentido. Son señales de que tu alma está tomando un nuevo rumbo o está siendo guiada hacia una nueva dirección en su camino espiritual. Las bifurcaciones representan la capacidad de elegir, de tomar decisiones significativas que te llevarán por diferentes caminos, mientras que los cruces son indicativos de momentos cruciales donde el destino se encuentra con la libre voluntad. Cuando una línea se bifurca, como por ejemplo la línea de la cabeza o la línea del corazón, puede significar que has alcanzado un punto de inflexión en tu vida, donde tienes que tomar una decisión importante que podría afectar tu futuro espiritual y emocional. Estos cambios pueden ser aterradores, pero también son oportunidades para abrazar nuevas experiencias y crecer espiritualmente. Es un recordatorio de que tenemos el poder de dirigir nuestras vidas de acuerdo con nuestra voluntad, pero siempre guiados por una sabiduría mayor. Los cruces, en particular, suelen ser vistos como signos de protección divina o intervención espiritual. Representan momentos en los que el universo está trabajando a tu favor, intercediendo para ayudarte a superar obstáculos. Si encuentras un cruce en tus líneas, es una señal de que estás siendo apoyado en tu camino espiritual y que, aunque enfrentes desafíos, siempre tendrás la ayuda del universo para seguir adelante. Si te está gustando lo que estamos compartiendo, no olvides darle like al vídeo, dejar tu comentario sobre lo que has descubierto hasta ahora y suscribirte para seguir explorando estos fascinantes secretos con nosotros. Hecho 8. La influencia de las manos izquierda y derecha. Una de las preguntas más comunes cuando se trata de la quiromancia es si las manos derecha e izquierda tienen el mismo significado o si hay una diferencia fundamental entre ellas. La respuesta está en la forma en que cada mano refleja distintas etapas de tu vida y tu viaje espiritual. La mano izquierda generalmente se asocia con lo que ya está predestinado, con las lecciones que tu alma eligió aprender antes de nacer. Es como un mapa de lo que traes contigo, tus talentos innatos, tus desafíos espirituales y lo que has acumulado a lo largo de tus vidas pasadas. Por otro lado, la mano derecha refleja tu vida presente, tus acciones y decisiones actuales. Es a través de esta mano que eliges cómo manejar las lecciones que ya has traído contigo.
Mientras que la mano izquierda muestra las posibilidades y potenciales de tu vida espiritual, la mano derecha es la que revela cómo estás trabajando en ese potencial en el aquí y ahora. Así, puedes observar las diferencias entre ambas para entender mejor tu propio camino y las decisiones espirituales que debes tomar. Es posible que en la mano derecha veas líneas más profundas o más definidas, lo que indica que estás más conectado con tu propósito presente. Si la mano izquierda muestra líneas débiles, esto puede sugerir que aún estás trabajando para conectar con tu alma más profunda y sus deseos divinos. Prestar atención a ambas manos te ofrece una visión completa de tu viaje espiritual, desde tus raíces hasta el presente. Ahora que hemos explorado estos hechos, ¿te has detenido a pensar si alguna de estas señales aparece en tus propias manos? Tal vez has notado una bifurcación o una línea profunda que te ha hecho reflexionar sobre tu camino espiritual. Si algo de esto resuena contigo, cuéntanos en los comentarios lo que has descubierto hasta ahora. Y lo mejor está por venir. Lo que sigue podría ser la clave para entender aún más tu propósito y destino espiritual. ¿Estás listo para continuar descubriendo lo que tus manos tienen para decirte? Hecho 9. Los dedos índice y medio. Los dedos de las manos, especialmente el índice y el medio, son clave en la interpretación de nuestra fuerza espiritual y nuestra capacidad de manifestar deseos. El dedo índice está vinculado con nuestra voluntad, la dirección de nuestra vida y nuestra capacidad para liderar y tomar decisiones importantes. Este dedo simboliza nuestra autoridad personal, nuestra conexión con la intuición y nuestra habilidad para actuar de acuerdo con el propósito espiritual. Si el dedo índice es fuerte, bien alineado y flexible, puede ser un indicio de que estás plenamente conectado con tu poder interno y que tienes la claridad para tomar decisiones alineadas con tu misión de vida. El dedo medio, por su parte, está relacionado con la expresión de nuestra individualidad y el equilibrio entre lo espiritual y lo material. Es el dedo que nos conecta con la estabilidad y el orden en nuestras vidas, reflejando nuestra capacidad para mantenernos centrados mientras buscamos nuestras metas. Un dedo medio bien desarrollado puede ser un signo de una persona con una fuerte base espiritual, capaz de navegar por la vida con confianza y equilibrio, sin perder de vista su propósito más elevado. Ambos dedos, cuando se observan cuidadosamente, pueden revelar cómo estás utilizando tu poder interior para crear la vida que deseas. Un desequilibrio en estos dedos, como un dedo índice que se desvía o un dedo medio doblado, puede indicar dificultades en alinear tu voluntad con tu propósito espiritual. Presta atención a cómo se sienten estos dedos, ya que pueden ser un reflejo de tu relación con el poder divino que resides dentro de ti. Hecho 10. La mente consciente y la mente subconsciente. Una de las revelaciones más fascinantes de la quiromancia es cómo las líneas de la mano reflejan tanto nuestra mente consciente como nuestra mente subconsciente. La línea de la cabeza, por ejemplo, está directamente relacionada con nuestra mente consciente. Cómo pensamos, analizamos y tomamos decisiones. Es la línea que refleja nuestro pensamiento lógico y racional, nuestra capacidad para resolver problemas y tomar decisiones en nuestra vida diaria. Si esta línea es clara, profunda y bien definida, puede indicar una mente aguda, capaz de concentrarse y dirigir la energía de manera efectiva hacia los objetivos establecidos. Por otro lado, la línea del corazón, que se conecta más con las emociones, está vinculada con nuestra mente subconsciente. Esta línea refleja nuestros deseos más profundos, nuestras emociones ocultas y las huellas de nuestras experiencias pasadas que aún nos afectan, incluso si no somos conscientes de ello. Las imperfecciones o interrupciones en esta línea pueden señalar conflictos internos no resueltos o deseos subconscientes que aún no hemos integrado en nuestra vida consciente. A través de la observación de ambas líneas, podemos obtener una visión más clara de cómo estamos equilibrando nuestras acciones conscientes con las influencias subconscientes que a menudo nos dirigen sin que nos demos cuenta. La clave está en reconocer las áreas donde nuestro subconsciente podría estar interfiriendo con nuestras decisiones y encontrar el equilibrio para que nuestras intenciones y deseos estén alineados con nuestro propósito espiritual. Ahora que hemos recorrido juntos estos 10 hechos espirituales sobre las líneas de la mano, es el momento de integrar todo lo aprendido en tu vida diaria. Las manos no solo son un mapa físico de tu cuerpo, son un reflejo de tu alma, de las experiencias pasadas y de los caminos por los que tu espíritu está destinado a transitar. Al aprender a leer estas señales,
puedes obtener una visión más profunda de ti mismo, de tu propósito divino y de las energías que están guiando tu viaje espiritual. Cada línea, cada montículo y cada señal en tus manos está allí por una razón. Son recordatorios de que tu vida está conectada con algo mucho más grande que lo que vemos a simple vista. La próxima vez que mires tus manos, recuerda que tienes en ellas la sabiduría de tu alma y que, al interpretar sus símbolos, estás descubriendo las claves de tu destino espiritual. Así que te invito a reflexionar sobre todo lo que has aprendido hoy. ¿Qué te dicen tus manos sobre tu camino? ¿Te has dado cuenta de aspectos de tu vida que no habías considerado antes? Las respuestas están allí. Solo necesitas tomarte el tiempo para escuchar. Si este vídeo te ha sido útil y te ha ayudado a entender mejor el poder espiritual que se esconde en las líneas de tus manos, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Aquí seguirás encontrando más contenido espiritual y sabiduría que puede ayudarte a transformar tu vida. Tu viaje apenas comienza y hay mucho más por descubrir.